¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal del día de hoy. El título que propongo es Dios cuidará de ti. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Está tomado esto de la primera carta atribuida al apóstol Pedro. En la plática pasada veíamos cómo el pueblo de Israel, guiados por Moisés en su divagar por el desierto, tuvieron a bien a emplear precisamente por el propio Moisés aquella frase de el ángel del Señor. El ángel del Señor que los guiaba. Quizás ellos, titubeantes, no lo entendían así, pero Moisés sí. Trasladando esto al Nuevo Testamento, lo vemos ahora ya, hablando, por decir algo, del siglo I, fines del siglo I, cuando quizás esta carta, redactada por el apóstol Pedro, o dictada por él a otro, que es lo de menos, sino simplemente el mensaje que nos dice, es precisamente que depositemos en el Señor Dios toda nuestra ansiedad. Ansiedad que es consecuencia de la angustia y de lo que decíamos también en otras ocasiones, el temor de Dios, la ausencia de Dios. Quizás cuando fue escrito esta carta, atribuida al apóstol Pedro, el cristianismo se estaba difundiendo por todo el Imperio Romano. Pero había oposición. El judaísmo que no aceptaba la buena nueva y el Imperio Romano. Roma, como tal, no perseguía a una religión en particular, era en cierto modo tolerante, pero era un gobierno quisquilloso. El Imperio Romano, toda conglomeración de gente le daba miedo, sentía que podría ocasionar algún desorden. Y sabía que los judíos tenían varios grupos sobre sí, con unas diversas, con creencias muy complejas y diversas, por lo cual tenían que ser muy, muy vigilantes en lo que pasaba en sus alrededores con ellos, porque sabía que también había grupos opositores políticos como los celotas que ocasionarían problemas o aprovecharían esos movimientos para generar más problemas contra el Imperio Romano. Todo Judea, que era todavía provincia romana, lo que querían es tener control y pacificar. Como no lo habían hecho del todo, pues evidentemente el pueblo estaba bajo la lupa. Llega el movimiento cristiano, movimiento pacifista, con una buena nueva, con un mensaje totalmente abierto, pero nunca careció de oposición. Los primeros cristianos, evidentemente, el primer peligro que tenían era perder la vida, por sus creencias, por la iniciativa que habían tomado de difundir este mensaje a lo largo del Levante, de todo el Imperio Romano. Liderados por un lado por los diversos discípulos del propio Pedro, y qué no decir de la relevante actuación del apóstol Pablo. Culpados quizás por aquellas épocas, por esos años del incendio de Roma, culpados de alguna otra tribulación, culpados de algún movimiento que surgiera. Roma no le interesaba quiénes eran o si eran culpables o no. Cualquier cosa que se moviera fuera de su control tenía que ser vigilado y en su momento aniquilado. La angustia que pasaban los primeros cristianos era entendible, pero nunca sucumbieron ante ella, y el resultado lo vemos: miles y miles de creyentes. Nos invita a la reflexión el día de hoy es a poner la confianza en nuestras angustias, nuestras preocupaciones, en aquel que todo lo puede. Concluyamos en oración. Amante Padre Celestial, en este instante deposito en ti toda mi ansiedad con la seguridad de que, según tu promesa, tú cuidarás de mí. Esto fue la meditación matinal del día de hoy. Su servidor, Mario Torres, muchas gracias.